Algo que frecuentemente hemos comentado tú y yo, y que a mucha gente le va a gustar, aunque no lo sepa de qué se trata, es el Art Deco. Simplemente el ver edificios como el Chrysler Building, ver el interior del Palacio de Bellas Artes, observar algunas composiciones artísticas en Polanco, en la Ciudad de México. Y en cada rincón del país hay situaciones cuya esencia es precedida por su apreciación estética. El Art Deco, como una forma de acercarse al arte y a la belleza de los sentidos, fue un fenómeno que pasó básicamente entre guerras. Aunque la exposición de París marca como... No, el movimiento Arts and Crafts, directamente a principios del siglo pasado, marca básicamente el estruendo de una forma artística y artesanal de hacer las cosas, donde las cosas no solamente tenían que ser funcionales, sino debían ser estéticamente bonitas, estar bien hechas, y rompía con el estilismo cubista. No eran formas que eran rectangulares ni cuadradas, eran formas tenuemente delineadas, y la gente fue asimilando esta clase de ejemplos, como lo están viendo ustedes en pantalla, donde a nivel internacional se hizo una forma agradable de acercarse a las artes. En la música, vamos a oír ahorita de fondo a Gershwin con aquel Rapsodia en Azul. Es una situación totalmente deco. Existen también apreciaciones de tipo pictográfica, cultural, pero en esta ocasión vamos a dejar de lado a Tamara de Lempica, vamos a dejar de lado al Chango Cabral, vamos a mencionar a todos ellos, pero nos vamos a acercar a lo que fue el fenómeno del Art Deco en el mundo en su irrupción y cómo aterrizó en México con la situación de renovación nacional, el nacionalismo que siguió después de la Revolución Mexicana. Querido Starry, por favor, pues tú tienes suficientes credenciales para plantearnos el origen histórico de todo esto. Sí, tú ya apuntabas, general, al estilo Arts and Crafts que surgió en Inglaterra, que retomaba las formas de la naturaleza y diseñaba de un modo mucho más libre. No estaba encajonado por la estética victoriana, sino que era mucho más libre. Y el Arts and Crafts deriva en una serie de nuevas vanguardias. Una de ellas es el Art Deco, pero no directamente. Primero, del Arts and Crafts se pasa al Art Nouveau, que es un estilo completamente basado en la naturaleza, con formas completamente basadas en la naturaleza, formas de plantas, formas de animales como los caracoles, completamente basado en la naturaleza. Y el Art Deco se harta de la naturaleza, pero retoma las formas geométricas. Y el Art Deco es retomar las formas geométricas con mucha libertad y utilizando como, digamos, como discurso la estética de la máquina. Se pensaba en aquella época que la máquina tenía que ser hermosa, entonces había una determinada estética de la máquina, y el Art Deco para la arquitectura y para el arte objeto, trata de copiar esa estética de la máquina, trata de pasarla a la vida cotidiana a través del arte objeto y trata de pasarla a la arquitectura a través de la arquitectura Art Deco. Sin embargo, la arquitectura Art Deco no tiene como único origen el movimiento Arts and Crafts, sino que tiene como raíz varias vanguardias. ¿Cuáles son estas? La vanguardia futurista italiana, por ejemplo, es una muy importante. La vanguardia cubista del Imperio Austrohúngaro, que fue un estilo que casi solamente se dio en el Imperio Austrohúngaro. Es una arquitectura fascinante, la arquitectura cubista. Y esas dos, más una serie de situaciones que pasaron en el tiempo, los descubrimientos arqueológicos de Egipto, hace que se retomen formas artísticas del antiguo Egipto en la arquitectura Art Deco.
¿Como qué? Como la masividad, como el formalismo, pero al mismo tiempo el hacer síntesis de formas de la naturaleza, que se vea que no es tal cual la forma realista de la naturaleza, sino que está adaptada por el ser humano. Y ese estilo de los antiguos griegos, de la arqueología griega, es retomada en el Art Deco. Son los elementos que yo señalaría de cómo surge el Art Deco. Entonces, retomándolo, surge del Arts and Crafts a través del Art Nouveau, surge del futurismo italiano, surge del cubismo del Imperio Austrohúngaro y de la estética de la que se redescubrió con la arqueología de los antiguos egipcios. Me parece que quedó muy claro. Yo sí pienso que, aunque el Art Deco desbancó en su estética al rebuscado Art Nouveau, yo pienso que no eran consecuentes, sino son muy diferentes en su origen. Pero una cosa sí podemos pensar, es que fue una forma de embellecer las cosas. Estamos planteando que las aceras, las entradas al metro, los edificios mismos, las cornisas, los techos, las casas, tenían una enorme profusión de delineado estético. Tenía que trascender a su función. Igual lo pueden ver ustedes en los pósters de los libros, en los pósters de las películas de aquel entonces. Verán cómo, más allá de la información que trae, buscan ser algo impresionante a la vista. Tenemos también en el cine mexicano una cantidad de ejemplos donde se retrata con una precisión muy hermosa de líneas, de claroscuros. Fue muy notorio. El Teatro Abreu en México en el año 33 tenía su, ¿cómo se puede decir? Todo su fondo y su cortina en una forma de estética deco. El Estadio Nacional en México, su fachada era básicamente hermosa. Recuerdo la película La Noche del Pecado, donde todo el mobiliario y toda la situación de las lámparas, las alfombras, era algo conceptualmente impactante para cualquier persona que lo mirara. Una de las glorias que para mí se rescatan de este movimiento es el Chango García Cabral. Bueno, él era un caricaturista, un monista que trabajaba en la revista de revistas precisamente, y también trabajó en diversos medios, ¿no? Él desarrollaba hacía muchos pósters para periódicos y para diversas empresas, y tenía esta apreciación estética por acercarse a embellecer lo que hacía, de tal forma que fue un emblema nacional, una aportación al Art Deco en la parte estética. Jorge González Camarena, gran pintor, artista, y encontramos que personas como Manuel Centurión, muchísimas personas que desarrollaban cualquier diseño, cualquier planeación de una estética en una situación que en aquel entonces se consideraba muy afrancesada, se consideraba tal vez lejos de un nacionalismo que tenemos nosotros. Pero aquí es donde empieza a haber un impacto. Un grupo importante de mexicanos conocieron Europa, conocieron la vida. Muchos extranjeros llegaron a México con las tendencias. Tenemos fusiones como Tamara de Lempicka, quien nos ha dejado una enorme cantidad de arte gráfico al respecto. Sin embargo, en la parte de la arquitectura no fue una moda, porque una moda no dura más de 60 años. Tampoco fue una tendencia, porque
aunque hoy se siguen desarrollando las cosas así, más bien podemos decir que fue un estilo de apreciación arquitectónica. ¿Cuál es tu criterio al respecto, querido Starry? Sí, tal cual tú lo estás diciendo, es un estilo que perdura por más de medio siglo. ¿Por qué? Porque aun cuando el nombre de Art Deco viene de una congreso que hubo sobre artes decorativas, de ahí el apócope de deco, que viene de decorative, que fue en 1925, ya en realidad había surgido mucho antes. Podemos encontrar nosotros ejemplos Art Deco desde 1900. Desde 1900 podemos encontrar ejemplos de lo que hoy llamaríamos Art Deco, solo que en esa época no tenía nombre. No tenía nombre. El nombre de Art Deco se le da hasta el año de 1925, que es cuando se da esa exposición de artes decorativas. Y dura, como tú bien dijiste, hasta bien entrados los años 50 del siglo XX. Entonces, como estilo que le gustaba a mucha gente, eso podemos decir, como estilo que le gustaba a mucha gente, podemos decir que duró de 1900 a 1950 y tantos. Y sin embargo, hasta nuestros días sigue teniendo sus fans, pudiéramos decir, y sigue habiendo gente que pide que se le hagan obras, encarga obras en estilo Art Deco, y sigue habiendo algunos arquitectos, completamente casos puntuales, que siguen diseñando en estilo Art Deco. ¿Quiénes? Hay una tendencia de arquitectura que se llama revivalismo historicista, y estos arquitectos que construyen en revivalismo historicista aceptan construir proyectos en estilo Art Deco, lo cual no aceptaría, por ejemplo, un arquitecto contemporáneo, un arquitecto que digamos de la escuela moderna de arquitectura, nunca lo aceptaría, pero los arquitectos de la escuela de revivalismo historicista sí que lo aceptan, y esa tendencia cada vez está creciendo más en el mundo. Comenzó en Inglaterra con fuerza en los años 60, y actualmente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania, está muy presente esa tendencia nueva de revivir la arquitectura neoclásica y de revivir estilos del pasado, entre ellos el Art Deco. Me parece muy bien. Fíjate que nosotros vemos en el trabajo de Diego Rivera, de Miguel Covarrubias, de Fermín Revueltas. Vamos a poner esas gráficas aquí y para que puedan ustedes apreciar el concepto estético de la publicidad de aquella época. Diego Rivera, como un gran nacionalista, generó su propio estilo, ¿no? Y era un nacionalismo tardío mexicano, pero con unos matices muy originales para su época. Pero también Diego Rivera fue una persona muy, muy tocada por el fenómeno Deco, el gran cantidad de murales, vamos a ponernos por aquí, desarrollaba esta tendencia. Como les decía, se debe de sobreponerse a la funcionalidad del objeto o cosa, enseñar la belleza que hay, como dice Starry, en una máquina. Vamos a ver aquí las imágenes de aquellos grandes trenes de la era Airstream, Starry, donde eran máquinas de una belleza increíble, ¿no? Como los grandes edificios de la ciudad de Nueva York. Sí, general, eso que tú estás diciendo se le llama, en arquitectura se le llama streamline, es como una variante, es una variante del Art Deco que se abraza con la arquitectura moderna, con la arquitectura internacional. Entonces, el estilo o la tendencia streamline en arquitectura comienza siendo Art Deco y acaba siendo estilo internacional. Y así podemos ver muchísimos edificios en muchas ciudades del mundo. Un caso paradigmático es Tel Aviv, en Israel. Mucho de su arquitectura, la mayor parte de su arquitectura, es estilo internacional, y dentro de esa arquitectura internacional hay muchos ejemplos de streamline, y el streamline también se da en la Ciudad de México, pero los ejemplos como paradigmáticos del streamline
que nace en la última etapa del Art Deco y que se abraza con la arquitectura internacional, son por supuesto las ciudades de Nueva York y Chicago, que son donde se da con mayor profusión esta tendencia estilística llamada Streamline, que, como digo, abraza el Art Deco con la arquitectura internacional. Eso que es una de las manifestaciones más hermosas del Art Deco, todo el Streamline. Y bueno, creo que para sembrar en nuestros queridos compañeros y amigos la duda y el interés, esta ha sido una muy buena cápsula, pero vamos a rematar con un final interesante y le pido a Starry que, pues, ¿qué tienes preparado? ¿Qué nos quieres decir y comentar para cerrar el tema? Para cerrar el tema, yo quisiera decir como un dato interesante. Dijimos hace un instante que el estilo Art Deco, denominado Art Deco con posterioridad, en 1925, había surgido desde 1900. Y yo quisiera comentarle a nuestra audiencia que hubo un ejemplo en la Ciudad de México de arquitectura temprana de estilo Art Deco, que de hecho era como un híbrido. En arquitectura esos híbridos formales se les llama eclecticismos. Entonces era un edificio ecléctico que sumaba los estilos Art Deco y cubista. Después de este edificio, de esta obra arquitectónica, ya no he sabido que haya habido en México ningún otro edificio de estilo cubista. Pudiéramos decir que fue el único ejemplo del estilo cubista en México, en la Ciudad de México y en el país. Y esta obra de la que estoy hablando es la casa donde vivió Adamo Boari, la casa que se construyó para sí mismo y donde vivió Adamo Boari, el arquitecto que hizo Bellas Artes. Era en una mezcla ecléctica del estilo que posteriormente se llamaría Art Deco y el estilo cubista, que, como hemos dicho, solamente o principalmente se dio en el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué se construyó Adamo Boari su casa en ese estilo tan particular, en ese híbrido de estilos? Porque él estaba completamente al día en las tendencias arquitectónicas en el mundo. Él estaba completamente informado de cuáles eran las tendencias arquitectónicas del mundo. Recordemos que a él se le considera uno de los principales arquitectos de su época. Entonces, por eso, como conocía perfectamente todos los estilos, él decide hacerse su propia casa en ese híbrido de tendencias Art Deco y cubismo. Pero por desgracia, esta casa fue demolida. Fue demolida, no me acuerdo bien la fecha, pero después de los años 50 fue demolida la casa de Adamo Boari. Sin embargo, existen todavía imágenes de esa casa, que es magnífica. Era magnífica esa casa. Qué bárbaro, qué detalle y cómo arrasan con la historia. Me pasó en algunos viajes que hago a Las Vegas. A mí me encanta la historia y yo, aunque me quedo en un buen hotel ahí en César Palace, donde todos los amigos de General tienen su descuento, fíjate que me gusta recorrer los casinos antiguos. Entonces yo antes iba mucho al Sahara, al Tropicana y a el Baileys, por ejemplo. Y cada vez que vas, han demolido uno de ellos. Entonces tú veías, por ejemplo, en el Casino San Francisco, que queda en el centro de Fremont Street en Las Vegas, el primer teléfono que se puso en Las Vegas y el primer máquina donde aceptaron monedas de 25 centavos, porque antes eran de denominaciones más chicas. Y todo ese tipo de cosas las arrasan de una noche para otra. Entonces es una pena, ¿no? Yo les invito a que amen la historia, se aproximen a la historia e intenten acercarse a ella, porque todo está condenado a muerte, todo está condenado a desaparecer, nosotros mismos, pero espero que Dios nos dé la oportunidad de estar un rato más por acá. Como una anécdota, Starry, te comento, no sé si te lo sabías, que el estilo Art Deco no se conocía como tal, no se le etiquetaba de ese nombre hasta 1966, cuando se realizó una exposición de Les Cent Vincent, en donde, bajo el auspicio del Museo de Artes Decorativas de París, para conmemorar la Exposición Internacional de Arte Decoratif Industriel Moderne de 1925, fue una celebración de...
de 25 hasta 66. Pero yo no sabía ese dato, hoy lo encontré y lo acabo de confirmar para no tener dudas. En la revista Move Magazine de moda establecen este comentario. Me parece que en aquella época no le decían a Diego Rivera o a Tamal Empica, no le decían, oye, hazme un diseño tipo Art Deco o hágame una cornisa Art Deco. No, me parece que los arquitectos y los pintores ya traían esta infección por el arte fino y la calidad. Entonces la gente estaba satisfecha con lo que ellos hacían. No, bueno, una cosa que tú y yo platicábamos, ya para cerrar como colofón, es que el Art Deco en México no llegó simplemente como una implantación directa. En ese momento, en los años 20, 30, proliferaron por lo menos 3 estilos muy dominantes, que era aquel estilo de California, no me acuerdo. Colonial californiano. Exactamente, colonial californiano. Estaba un nacionalista mexicano y estaba el Art Deco como 3 tendencias en los trabajos que los arquitectos hacían. Cierra con este tema, amigo, y yo despido. Sí, esa tendencia nacionalista se deriva en dos ramas. Por supuesto, el colonial californiano o el neocolonial mexicano es una tendencia, que eso es motivo de otro programa, porque es completamente otro estilo que además le apasionó muchísimo al mexicano, el estilo colonial californiano. Pero existió otro estilo nacionalista que se llamaba neoindigenista. Este estilo surge en México durante el Porfiriato, pero no es un estilo que solamente surge en México. De hecho, hay varios países americanos que tuvieron estilo neoindigenista. En Estados Unidos se dio con obras de Frank Lloyd Wright, en México durante el Porfiriato, y también sucedió en Argentina y en Brasil este neoindigenismo. ¿Qué es el neoindigenismo? Es retomar la estética de las civilizaciones prehispánicas, retomar las formas piramidales, retomar la estética formal que ellos tenían y reproducirla en las líneas de la arquitectura neoclásica. Eso era el neoindigenista. Lo interesante de todo esto, que apunta el general, es que el Art Deco toma del neoindigenismo, de la arquitectura neoindigenista, toma formas ornamentales y las reproduce, pero ya como estilo Art Deco. Entonces, el Art Deco mexicano tiene la característica que tiene muchas formas de arte indígena, formas que se encuentran en las pirámides, los glifos que se pueden encontrar en los códices. Esas formas ornamentales son reproducidas en el Art Deco, obviamente traducidas al lenguaje Art Deco, que es un lenguaje mucho más solemne, mucho más geometrista, y podemos ver nosotros en el Art Deco mexicano una gran influencia de la arquitectura neoindigenista que surgió en el Porfiriato. Querido Starry, muchas gracias por participar. Te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias, general, por la invitación. Saludos, muchas gracias. Espero que te hayas divertido, que la has pasado bien. Súper bien, ¿eh? Muchas gracias. Quiero que mandes unos saludos a tus amigos y a las cuentas que consideres, por favor. No, más que cuentas, realmente a la Resistencia. Muchos saludos a la Resistencia y muchos saludos a mis amigos que me siguen en mi cuenta de Twitter. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero mandar un gran saludo a mi líder Marí, que todos los días nos lleva el rosario y la coronilla del Sagrado Corazón de Jesús a las 12 y a las 4 de la tarde en Twitter. Entren en cualquier país que nos vean Twitter, pongan Ubicaritas Rosario y van a estar los programas que hacemos. También al maestro Don Puma, que es un líder del gran karaoke. Desde luego a mi querida Zapito Fifi, que no sé mucho de ella. Y un gran abrazo a Walter, un fenomenal a Jesús Porres, el chico maravilla. Vamos a hacer un programa en estos días también con Walter Gurú Deportes y con algunas personas que van a hablar un poco de política de México. Entonces, sigan los canales de la XRS. Aquí abajo aparecen los letreros de todas las redes que tenemos. Suscríbanse,
nosotros no ganamos dinero por esto, nos han dicho que pongamos comerciales y nos va a ir bien. Pero no, nosotros no queremos que ningún programa aparezca la imagen. Aparte, tanto Starry como yo tenemos nuestro trabajo y nos patrocinamos nuestra estada aquí. No necesitamos generar revenue. Lo que queremos es que esto quede en el stock y se difunda por la eternidad. Que cuando la gente quiera encontrar algo en relación a este tema, vengan a ver este lugar. Amigos, muy buenas tardes, buenas noches, que estén muy bien y cuídense, que la resistencia está en sus manos. Gracias.